estás? Hola, Cristian. Nuevamente, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Por todas las plataformas de la Fundación Pater Nostrum, ¿cierto? Así es. También salimos al aire a través de la radio Parucía FM, la 107.1. Así Exactamente. que esos son nuestros canales de difusión. Bueno, hoy día tenemos un tema bien entretenido, Nicolás, ya que Sí. hemos tocado en algunas profecías, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre una persona que es un sacerdote ya, que vivió hace unos par de siglos atrás, pero que habla directamente sobre cómo se divide el Apocalipsis, ¿ya? Y cómo Claro. de alguna u otra forma viene y establece ciertos parámetros para este tiempo. Claro. Entonces, es importante también saber este tipo de cosas porque se habla poco sobre el tema del Apocalipsis, ¿ya? Claro. Las Es un personas tema un normalmente poco- dicen, bueno, ¿y de dónde lo saca? Y yo le decimos, lo sacamos de la Biblia, ¿cierto? Todo es algo bíblico, Claro. ¿ya? Y vamos a hablar sobre el venerable Bartolomé Holzhauser, Sí ¿ya? es. Así que te invito a que podamos comenzar y tengamos la posibilidad de hacer esta oración inicial para que también el Señor nos acompañe y nos ayude también en este programa. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A Dios Todopoderoso le pedimos hoy día la asistencia, pedimos sobre todo la gracia santificante del cielo a través del Santo Espíritu para que penetre los corazones de sus fieles y encienda en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el venerable Bartolomé Holzhauser. No sé si lo conoces tú. He escuchado el nombre, pero me gustaría primero hacer una pregunta. Ya. Una pregunta bien importante, porque dijiste Bartolomé Holzhauser, pero él es venerable. Entonces Ya. sería bueno contextualizar, que ahí hay una imagen, me imagino, Exacto. de él. ¿Qué es ser venerable? Bueno, Contextualizar. Bartolomé Holzhauser fue un sacerdote y las personas, para que no lo tengan claro, cuando hay un proceso de canonización, el proceso de canonización no es que lo primero sea ser beato, ¿ya? Lo primero es ser siervo de Dios, ¿ya? Entonces, cuando tú comienzas un proceso de canonización, la primera cosa es ser siervo de Dios. Luego de ser siervo de Dios, cuando ya es comprobada tu vida de siervo de Dios, pasas al estado de venerable, ¿ya? Y para poder ser beatificado necesitas tener un milagro comprobado. Y para ser canonizado tienes que tener 2 milagros comprobados. Claro. ¿Ya? Ese es más o menos como el proceso. ¿Cuál es las únicas personas que se saltan este proceso? Vamos a decir las que han muerto por martirio. ¿Estamos? Ya. Los que murieron por martirio se saltan este proceso y llegan rápidamente Claro. a ser canonizados. Claro. Pero todas las demás personas que vayan a ser santos tienen que pasar por ser siervo de Dios, venerable, y luego beato, y luego santo. Claro, ¿Ya? o sea, un poco el martirio hace alusión a ser mártir de nuestra fe. ¿Sí? Exactamente, y por eso pero ellos se saltan este paso, pero en este caso el venerable Bartolomé Holzhauser, que era un sacerdote, que vivió entre 1613 hasta el 1658 aproximadamente, él viene y tuvo ya todo un proceso y ahora está en venerable. ¿Qué pasa si ahora se hay que demostrar algún milagro que sea a través de su intercesión? Ojo, Claro. y también lo dejó claro, porque las personas siempre nos dicen, es que el santito me hizo el milagro, y eso no es así. El santo no te puede hacer el milagro, el santo lo que hace es una intercesión. Claro. ¿Estamos? Entonces, para que también la gente lo sepa, que intercede con Jesucristo para que puedas venir a ver el milagro. Así ¿Ya? es. Sería bueno también, ahora que ya sabemos el contexto, ¿no? De qué forma se llega a ser venerable o muchas veces canonizado. Ahora hablar de quién fue Bartolomé Holzhauser. Bueno, Bartolomé Holzhauser fue un sacerdote, como te decía, que se desempeñó en un valle que se llama el Valle de Tirol. ¿Ya? Él estuvo menos 45 años en el lugar, ¿ya? Y murió directamente en Bingen den Rhin, ¿ya? Y cuando fallece esta persona, siempre tuvo este olor a santidad, ¿ya? A través de ciertas muestras de que habían, particularmente de conocimiento o de profecía que por lo menos hacía, ¿ya? Siempre tenía estos dones proféticos, ¿ya? Y de muy temprana edad empezó a manifestar estos dones proféticos. Y tuvo 10 visiones que fueron inspiradas directamente del Apocalipsis. ¿Por qué hablábamos sobre el inicio de esto? Era lo importante también hablar de que él habla o conversa sobre el Apocalipsis
pero tiene una interpretación del Apocalipsis. Y estas son visiones que tuvo él sobre el Apocalipsis. Tú sabes que hoy día lo que menos se habla es del Apocalipsis. Y pensamos que incluso como que es algo que no tenemos que hablar. Y es necesario hablar. Claro. ¿Ya? Es decir, hoy día es necesario conocer el Apocalipsis porque nos habla de estos tiempos. ¿Estamos? Sí. Y Holshouser escribió particularmente una interpretación ya cuando se encontraba, como te decía, en Tirol. Y tenía grandes pruebas en ese tiempo, estaba bajo ayuno y oración, y eso le permitió tener este discernimiento del espíritu, ¿ya? Claro. Y ahí me habló imagino particularmente. me imagino que ese es como el escrito que deja Exactamente, exactamente. Y ese del... escrito, bueno, fue obviamente publicado en el año 1793, ¿ya? Que son las visiones generales del venerable. ¿Ya? Cristian, no sé si conversaste en este bloque justo sobre las visiones de Bartolomé, y en una tengo entendido que explicó algo que nosotros hablamos sobre las 7 eras de la iglesia. Claro, a ver, vamos a dejar claro, cuando Bartolomé Holshouser no es que haya explicado absolutamente todo el Apocalipsis, ¿ya? Sino que tuvo visiones explícitas sobre las 7 iglesias, ¿ya? Las 7 iglesias y cuando tuvo estas visiones de las 7 iglesias, para que la gente lo pueda también revisar, Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, hablan sobre las iglesias. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y también de la Odisea. ¿Ya? Entonces, todas estas iglesias que se hablan, ciertamente eran lugares que existían en un momento. Entonces, claro, si el lector en ese tiempo podría estar diciendo, San Juan, que el autor del Apocalipsis está hablándole directamente a esa iglesia. Claro. No, lo que estaba haciendo San Juan era hablar en un lenguaje encriptado, y la conclusión que tomó directamente el venerable Bartolomé, que caracteriza 7 épocas de la iglesia, 7 épocas del mundo entero, ¿ya? Que tenemos que pasar y que tenía que pasar particularmente en ciertos periodos de tiempo. Claro, ¿Ya? no hablaba directamente quizás de un punto de una iglesia, sino que hablaba de una época de la iglesia en contexto histórico, ¿no? Exactamente. Y tiene un correlato que va relacionado con los 7 días de la creación. ¿Ya? Por eso son 7, ¿ya? Y 7 dones también del Espíritu Santo. ¿Ya? Cristian, ¿y estas épocas corresponden en algún punto geográfico? ¿Hacen alusión a algún lugar en específico? No hacen alusión a un lugar, sino que a una era, como te conté. Ah, ok. Es una era, entonces, como es una era, la va dividiendo, y la idea es que la gente vaya sabiendo de quién está hablando, ¿ya? Porque es importante también saber de que cuando habla, por ejemplo, de la iglesia de Esmirna o habla de la iglesia de Éfeso, está hablando de una era que cómo debemos pasar, ¿ya? Entonces, más o menos para tener claro eso, y también cómo era el orden cronológico que se definió en este escenario, ¿ya? Se definió en esta visión, bueno, ahí un poco se ve en la imagen lo que hablabas de las 7 Sí, de las iglesias. 7, exactamente. Claro, que si bien ahora se puede interpretar como más algo de época que algo de un lugar, ¿no? Exactamente, así como lo que te estamos... decía, que es una época de por medio, y ahí vamos a ir explicando cada uno en ese escenario. Cristian, y hablando sobre la época, ¿él definió en qué época y a qué iglesia correspondía? Sí, definió, pero habló también particularmente sobre cuando estamos viviendo en la época actual. Hoy día estamos en la quinta iglesia, ¿ya? Y en la época actual comienza el proceso de tribulación, ¿ya? Entonces él comienza diciendo, mira, en realidad nosotros estamos en la quinta época, pero este proceso es un proceso de tribulación. Luego viene obviamente la sexta época, que va a ser una época de esplendor, y viene la séptima época, cuando viene la segunda venida del Señor Jesús, ¿ya? Es decir, la parusía, como estamos en esta radio. Claro. Un poco, a mí me llama mucho la atención que no solo Bartolomé, sino que también varios otras personas que tienen este don entregado por el Espíritu Santo, llegan siempre al mismo punto, que estamos viviendo una época ya de final de tiempo. O sea, quizás a lo mejor no de que venga quizás Jesucristo en esta época, sino que estamos viviendo una época compleja, y todos al final llegan al mismo punto, en este momento. O sea... A ver, ciertamente estamos en una época muy compleja que se llama la tribulación. Nosotros partimos esta época ciertamente hace siglos atrás, pero si tú me preguntas, hoy día estamos ya más cerca del proceso final de esta época, de la quinta iglesia. Y como estamos bajo el proceso final de la quinta iglesia, tenemos que pasar ciertas cosas en la quinta iglesia que las define muy bien en ese escenario Bartolomé, ¿ya? Pero es importante también que las personas sepan de que tenemos que prepararnos como tal, como dices tú. No es que la venida de Jesucristo sea mañana, y eso es importante entender. Bueno, Dios podría venir mañana, ciertamente, si quisiera, ¿ya?
pero no es que sea de mañana según lo que dice obviamente el Apocalipsis, sino que establece que tiene que pasar ciertas cosas para que pueda venir. ¿Ya? Mm. Entonces, y eso es lo que de alguna otra forma se cuenta por la diferencia entre cada una de las épocas. ¿Te parece que vamos a una pausa y Sí. seguimos explicándole cómo se define cada una de las épocas? Sí, ¿Estamos? vamos. Bueno, ya Seguimos, ¿cierto? estamos aquí de vuelta en su programa Nada es Imposible para Dios, y antes de retomar nuestro tema, queríamos invitar a todas las personas que ven nuestro contenido a que compartan, que se suscriban y que también ahí en la caja de comentarios nos dejen su opinión también. Porque es importante hablar de estos temas, ¿no? Es Justo. importante Sí. también que se comparta este contenido justamente para llegar a otros corazones y cumplir con esa misión evangelizadora que tenemos como cristianos. Exactamente. Estábamos hablando sobre también las profecías de Bartolomé Holzhauser y hablamos donde se definían épocas particulares, ¿cierto? Y según cada iglesia era una época. Entonces la primera de las iglesias que se nombra es la iglesia de Éfeso. ¿Ya? La iglesia de Éfeso, según lo que dice Bartolomé, dice que va desde la venida de Cristo, en definitiva hace 2000 años atrás, ya más o menos desde el año 4 antes de Cristo ya, hasta el año 79 ya, hasta el Papa Linus, ¿ya? Ujú. Y el emperador Nerón. Comprende un periodo directamente transcurrido entre la predicación de nuestro Señor Jesucristo ya, y obviamente a sus apóstoles, hasta el martirio de San Pedro y San Pablo bajo Nerón. ¿Ya? Claro. Eso es más o menos como la primera época que habla. Y la segunda época habla de la iglesia de Esmirna, ya donde es desde la persecución, es decir, desde el año 79 hasta el 337 aproximadamente, donde llega el tiempo ya de Constantino. ¿Ya? Claro, un poco aquí ya podemos ver de forma directa que se está hablando de una época. Exactamente. No es un lugar específico. No es un lugar entonces, específico. aquí se nota de inmediato que él hacía alusión a una época, es decir, dividir hasta la llegada del apocalipsis, entre comillas. Hasta esto, sí. justamente. Y esa es un poquito la idea, que él vaya explicando cada una de estas. Entonces, en este caso, Éfeso y también Esmirna están estableciendo hace varios siglos atrás. Luego de eso habla de la iglesia de Pérgamo. ¿Ya? Y la iglesia de Pérgamo habla desde que va del 337 hasta el año 800, después de Cristo ciertamente, Claro. ya desde el Papa Silvestre ya al Papa León III. ¿Ya? Y se extiende directamente hasta más o menos hasta Carlomagno. ¿Ya? Y la cuarta época, que habla sobre la iglesia de Tiatira, va desde el Papa León III, ¿ya? Ujú. Hasta León X, ¿ya? Y más o menos entre los años 795 hasta 1520. Y aquí te voy a decir algo. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo 1520? ¿Alguna cosa? Sí, o sea, ¿cómo se llama esto? Ay, no sé cómo explicarlo, pero la colonización, el época de colonización, ¿puede ser? Sí, tiene que ver, pero en realidad no tiene que ver tanto. Entonces, Lo más entonces- importante ahí es que está hablando de ese 1520. Recuerda que en 1517 nace particularmente la herejía de Lutero. Ah, tienes razón. ¿Ya? Entonces, para que tú ¿verdad? entiendas que tiene también una connotación asociada con esta. Claro, ¿Ya? tienes razón. Yo pensaba como con un contexto más histórico, pero... O sea, bueno, el Lutero también es un contexto histórico, pero no lo había interpretado así. Exactamente. Entonces, termina con esa época y esa es la cuarta iglesia. Y ahí comienza la quinta iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar sobre la iglesia de Sardes, que es particularmente la iglesia que nosotros hoy día estamos viviendo. Claro. ¿Ya? Desde el Papa, obviamente, León X, ¿ya? Que fue un gobernante fuerte y santo, ¿ya? Claro. Y que comienza también con, como te decía, con este nacimiento del protestantismo en general y que todavía vivimos hasta esta fecha, ¿ya? Mm. Y obviamente se ve y se nota, según los signos que habla Bartolomé, que está llegando a su fin. Es decir, Claro. deberíamos terminar esta época en estos años posteriores, debería terminar ahora esta época y debería revelarse particularmente muchas cosas que, en definitiva, dijo Bartolomé para el final de este tiempo. Claro. ¿Mm? Y es importante también entender la sexta época. Después de esta quinta época, cuando termine en este tiempo, en la quinta época, que insisto, no te puedo decir el año porque no sabemos el año, ¿ya? Claro. Pero sí sabemos que está en este tiempo cronológico, ¿ya? Debe ser en esta década o la próxima, ¿ya? No más que eso. Debería venir la iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia. La iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia, es un tiempo de consolación, ¿ya?
dice que comienza un papa santo a reinar. Y también dice un emperador poderoso. Y termina con el nacimiento del anticristo. ¿Ya? Es decir, la sexta época, en un tiempo cronológico, ciertamente, que viene después de esta que estamos terminando nosotros, y debería particularmente es ser un tiempo de consolación, un tiempo de paz en la tierra. Cuando se hace alusión al nacimiento del anticristo como tal, no me imagino que hace alusión como a una persona que nace, sino que a una figura, me imagino, que se levanta, o puede ser algo, A ver, un nacimiento puntual. el así. anticristo sí va a ser una persona. ¿Ya? ¿Estamos? Va a ser una persona. Y esa persona va a estar, vamos a decir, poseída por el diablo. ¿Ya? Ujú. Es decir, va a tener la claridad de que va a ser milagros o pseudo milagros, ¿ya? Donde va a mostrar poder. ¿Para qué? Para convencer obviamente a la gente. Pero esa va a ser la última parte, ¿ya? Ujú. Porque anticristos intermedios, donde en este tiempo también vamos a vivir con un anticristo. Mm. Pero va a ser un anticristo intermedio. El peor de todo va a ser el del final. Claro. ¿Ya? Entonces, para que debamos Al final de claro. esa sexta época. Exacto. Y la sexta época, y aquí es importante entender, va a ser un reinado, como te decía, de paz, donde el Inmaculado Corazón de María y el reino del Sagrado Corazón. Esos 1000 años que dice Apocalipsis 20. Ujú. ¿Ya? Entonces tiene que haber un reinado. Cuando las personas hablan de que viene Jesucristo, yo les digo, pero si no ha pasado el reinado, ¿cómo va a venir si no ha venido el reinado? Apocalipsis 20 lo dice. Claro. ¿Ya? Porque ciertamente hoy día no está reinando Jesucristo. Ujú. Porque se notaría, ¿o no? Claro. Se notaría en el cambio general. Entonces, en esa época, la sexta época, la gente que quede, porque va a quedar gente, muy poquita gente, la gente que queda va a ser muy fiel con Dios. Claro. Y va a saber que va a amar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Un poco hemos hablado de estos temas, no necesariamente en el contexto de Bartolomé Horkhauser, sino que en otros contextos quizá históricos, y también hacen alusión a este tiempo de consolación y de paz. Y obviamente que no estamos viviendo en ese tiempo, porque lo notaríamos yo creo que todos, de que hay un contexto de paz y consolación, pero justamente me llama harto la atención que se toca bastante el tema y siempre llega a un punto en donde todos estos temas confluyen. Pues, no es como Exactamente. Y si tú escuchas o lees las profecías de muchos santos venerables, también siervos de Dios o personas que han vivido de la fe, todas confluyen en lo mismo. Claro. Todo confluye. Es decir, todas te hablan hacia lo mismo. Entonces es importante también entender cuál es el contexto. Por eso es que es importante también saber que en este caso Bartolomé Horkhauser está interpretando algo, insisto, que fue asociado también con una visión que tuvo. Y la séptima iglesia, para bajarlo terminado, después vamos a centrarnos bien en la quinta Claro. y la sexta para poder darle algunos datos de la quinta y la sexta, Ujú. pero la séptima iglesia es la época de la iglesia de la Odisea. ¿Ya? Ujú. Y este es el nacimiento del anticristo, va hasta el fin del mundo. Y ahí termina el mundo, y ahí no hay nada más. Ahí ya no hay nada más terrenalmente hablando, vamos a decir. Claro. ¿Ya? Y ahí sí que viene, en este escenario, la venida de Cristo. Mm. ¿Ya? Claro. Y el juicio final. Claro. ¿Ya? Que es lo que muchos, es decir, te voy a decir que algunos protestantes hoy día están diciendo que el 23 de septiembre va a venir ¿cómo se llama? La segunda venida de Jesucristo. Eso es mentira, eso no es así. Y te aseguro que el 23 de septiembre no va a pasar. Claro. ¿Ya? Es que Y como... te lo doy firmado por algo muy simple, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Claro. ¿Ya? No Sí, funciona podemos así. tener signos. Claro. Podemos tener signos de tiempo, pero no sabemos el día ni la hora. Claro. ¿Ya? Y los signos hasta ahora no son consecuentes con dar una fecha. Exactamente. Pero estamos viviendo en una época que quizás, bueno, muy difícil, pero que aún nos acerca a esta esperada también venida del Señor Jesucristo entre nosotros. Justamente. ¿Te parece que hagamos una pausa Sí. y te voy a contar después qué va a pasar explícitamente, pero con la quinta iglesia? Que me gustaría después contarte algunos datos para que la gente supiera por qué sabemos cómo va a terminar esto, en definitiva. ¿Estamos? Vamos. Continuamos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Y dejamos ahí un tema dando vuelta. Primero hablamos obviamente del contexto general, de quién era Bartolomé Horkhauser. Luego abordamos un poco esta época a la que él hacía alusión en sus visiones. Y quedamos justo con una pregunta bien interesante. Vamos a hablar ahora sobre, y centrarnos obviamente en la quinta y la sexta iglesia, ¿no? Justamente. Nosotros estamos en la época, o la quinta iglesia, la iglesia de Sardes, como dijimos hace un rato atrás, y la época de la quinta iglesia es
desde que el 1520 decíamos, desde el advenimiento manos del protestantismo hasta la futura derrota del imperio del mal. Es decir, en este tiempo tiene que haber una derrota directa del imperio del mal. Y tú te preguntas, ¿por qué hay un imperio del mal? Porque sí, pues se nota. Te das cuenta de el caos que está quedando en diferentes partes del mundo. Bueno, ojo que María Julia Jaini ya lo dijo, ya en Francia va a arder y no sé, esta misma semana estaba ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy planteando con esto? Nosotros sabemos que el mal está liderando en ciertos lugares. Claro. Tiene que ser derrotado. Y dice Bartolomé Holzhauser, y lo quiero citar textual, dice, es un estado de problemas, desolación, humillación y pobreza para la iglesia. Podemos con razón llamarlo un estado de purificación en el cual el Señor Jesucristo ha tamizado su trigo y lo tamizará por guerras, por sediciones, por hambrunas, por epidemias y otros flagelos, por la tribulación y la pobreza que sufrirá en la iglesia latina por medio de herejes y malos cristianos que le quitarán la mayor parte de sus obispados e innumerables monasterios, especialmente los más ricos. Claro. Hoy día nosotros vemos que literalmente hay una cantidad de acciones, vamos a decir, físicas que están pasando en el mundo, ¿no? Claro. Sí. Estamos dándonos cuenta de que sí hay acciones o flagelos físicos que están pasando en el mundo. Están pasando guerras, ciertamente. Tú te diste cuenta que esta misma semana, por ejemplo, en Rusia vino y pasó los drones hacia territorio polaco y ya los derribaron. Polonia hace 2 días atrás cerró las fronteras y sabemos que, bueno, en este caso Berlín estaba haciendo un simulacro de una guerra. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí voy con esto. La gente sabe que viene una guerra. Lo que pasa es que no lo acepta. Claro, es una estado guerra terrible. Como dice Bartolomé, que es lo mismo que tú dices, un estado generalizado, yo creo, de problemas, desolación, muchas veces también conflicto y bueno, y un poco se ven las imágenes que ponen. Justamente, y tiene que venir, y para que también la gente ya se prepare, se tiene que venir hambrunas muy grandes, ¿ya? Claro. Tiene que venir también epidemias muy grandes, ¿ya? Y ojo, y ahora vamos a tener una epidemia, seguro, ¿ya? Lo digo no por un argumento, vamos a decir, religioso solamente, sino que por un argumento físico, ¿ya? Claro. Es decir, hace muy poquito se estaban dando ya discursos donde preparando a la gente para este escenario de nuevas epidemias. Claro, un poco lo que pasó también con el COVID antes de que ocurriera. Justamente. Entonces, Entonces, yo creo que hay que tener harto claro que estos flagelos tenemos que vivirlos. ¿Por qué? Porque es un estado de purificación. Y eso lo define muy bien Bartolomé. ¿Por qué? Porque necesitamos purificarnos ¿de qué? De todo lo malo que está pasando. claro, De todo lo malo que ha sucedido, en definitiva. Fíjate que hoy día todo lo que es malo hoy día se acepta y todo lo que es bueno se trata de destruir. claro. ¿Ya? Entonces hay que tener claridad de que si no pasamos por esta purificación, probablemente nunca vamos a poder servir a Cristo. ¿Ya? Así es. Cristian, un poco hablábamos sobre esta quinta iglesia, hablábamos sobre cosas bien duras. ¿Dice algo más sobre la quinta iglesia? ¿Habla sobre Sí, algo más, habla padre? sobre otra cosa. Dice, Europa va a ser devastada por sangrientas guerras de la religión. Y dice, los católicos son oprimidos por herejes y malos cristianos. Hoy día nosotros vemos el catolicismo, y yo siendo un católico ferviente, me doy cuenta que muchas veces mis hermanos católicos no son fervientes. ¿Ya? Y yo lo digo con toda responsabilidad. ¿Ya? Y tú dices, pero ¿por qué vas a decir eso? Por algo muy simple, porque se predica de algo que no se cree. Muchas veces se habla de Dios, pero también creemos en el aborto y decimos, no, que es importante el aborto, o cuando hay eutanasia, no, si también está bien la eutanasia, no hay problema con la homosexualidad, démosle nomás, no hay problema. Ojo, no, tenemos que ser claros. Los católicos tenemos que ser claros, porque si no somos claros, estamos haciéndonos parte del mundo. Y dijo el Señor, frío o caliente, los tibios los vomito. Y creo que hoy día, y eso es lo que dice por lo menos Bartolomé Holzhauser, habla sobre estos católicos tibios y herejes, ¿ya? Que hoy día creen que todo es bueno y eso no está bien, ¿ya? Y vuelvo a insistir, creo que el paso particular para poder nosotros tener un camino espiritual es que seamos frío o caliente, ¿ya? Pero no podemos ser tibios porque el Señor nos va a vomitar. Y obviamente hay una cantidad de herejías hoy día que se están entretejiendo en el mundo, ¿ya? Y se da cuenta de que los obispos, sacerdotes, religiosos, muchos de ellos también se han hecho parte. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, algún sacerdote cuando viene y defiende la fe. Pero adivina qué le pasa a ese sacerdote.
es perseguido, ¿no? Claro. Es perseguido, es vapuleado. Cuando algún obispo sale diciendo esto no es correcto, lo primero que hacen es cancelarlo, ¿cierto? Tú estás mal y toda la gente lo llama como lo peor del mundo. No, no podemos tener miedo, porque si tenemos miedo, lo que está pasando es que no estamos haciendo parte del mundo. Y eso dice Bartolomé Holzhauser, que en la quinta iglesia va a pasar eso, que la gente se va a hacer como parte del mundo, en definitiva. Y va a aceptar demasiado las cosas del demonio y no las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, y por eso que Europa va a ser destruida. ¿Ya? Un poco lo que estamos viendo hoy en día, o sea, hay una creciente y preocupante situación en Europa sobre las guerras, mucho también lo que está pasando con Rusia, Ucrania, como también hablabas, Polonia, hay otros países que también están haciendo algunos simulacros ya de cómo actuar ante estos fenómenos propios de la humanidad que... Nosotros hemos hablado de otras profecías de por medio donde habla particularmente de que Rusia va a atacar la OTAN y va a atacar Europa, ciertamente. Y eso lo hemos hablado varias veces. Pero aparte, los musulmanes también van a atacar. Y van a atacar viendo que está alicaída Europa, van a atacar por otro lado. Y eso va a ser una guerra santa. Y va a ser, por ejemplo, Roma tomada. ¿Ya? Que lo hemos dicho también en otras profecías que también hablan sobre esto mismo. Entonces también es importante entender que viene un tiempo complejo. Y por lo mismo hay que prepararse espiritualmente primero y después corporalmente. Pero lo primero es espiritual, porque si no nos preparamos espiritualmente, difícilmente vamos a poder soportar esto. Así es. Hay algo que también dice sobre la quinta iglesia y sería bueno que a lo mejor en la siguiente sección te lo contara. ¿Está? Vamos. Continuamos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estábamos hablando sobre las iglesias, ¿cierto? Claro. Que son narradas directamente en Apocalipsis, pero que son o que están hablando de tiempos particulares y estamos hablando de la quinta iglesia, ¿cierto? Que era la iglesia de... ¿Te acuerdas o no? No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que era la época de la Sardes, la época de Sardes, de la que estamos ahora. Exacto. Pero estábamos un poco contextualizando y que obviamente volviendo atrás al tema, que estas iglesias no hablan puntualmente de un lugar, sino que de una época. Exactamente. Y hablábamos también sobre que en distintas épocas ocurrían cosas, ¿no? Y en esta época, bueno, una época muy difícil donde se está viendo, obviamente, que el demonio, de cierta manera, está avanzando en este terreno. Sí, entonces, yo tengo una pregunta. A ver si tú puedes más o menos explicarme bajo lo que estábamos conversando. Todo esto que se cuenta se puede interpretar como un avance del demonio en la sociedad, digamos, y en el mundo. No se habla dentro de esas profecías cómo se va a detener el paso del demonio. A ver, primero, Dios va a manifestar de forma admirable la providencia para su iglesia. ¿Estamos? Es decir, Dios nunca va a dejar de proteger a su iglesia, ¿ya? Pero sí, te voy a decir abiertamente, en este tiempo el demonio gozará de toda libertad, ¿ya? Y eso sí se está viendo, claro. ¿ya? Y va a ser una accionar que va a aumentar cada vez más su poder. Y esto me dice, ¿por qué? Porque así debe ser, por así es el plan. ¿Ya? El plan asociado con algo mucho más grande. Es decir, los hombres, si hubiéramos decidido servir a Cristo, no hubiéramos tenido que pasar por esto. Claro. Si toda la humanidad sirviera a Cristo, te digo, esto no tenemos ni siquiera que pasar. Pero decidimos servir al mal, que eso fue lo peor. ¿Por qué? Por las guerras, por todas las cosas que estamos haciendo en general en el mundo, se está dando particularmente de que Dios tiene que permitir esto. ¿Y qué pasa? Darle permiso al demonio es darle permiso que tenga más poder. Esto, obviamente, en 1884, incluso cuando tuvo la visión el Papa León XIII, habla directamente sobre esto. Dice que va a tener 100 años más de poder, ¿ya? Y supuestamente tenían que haber terminado en 1984. ¿Qué pasa? Claro. Dios dio un tiempo más de gracia o de misericordia. ¿Para qué? Para poder venir y estar en este tiempo, ciertamente, convirtiéndose. Pero ese tiempo se va a acabar. Claro. Y ese tiempo se está acabando. Claro. ¿Ya? Y por lo mismo, en este caso, el demonio va a tener más fuerza. Y tú te vas a dar cuenta, hoy día, las cosas que son inicuas, las cosas que son malas, son las que están triunfando en todos lados. ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Que la gente viene, te persigue, las personas hablan mal de ti, las personas te ningunean, te tratan mal, y es como que triunfan. Claro. Entonces, cuidado, porque el demonio ciertamente va a tener más fuerza, pero Dios siempre va a conservar a sus elegidos. Claro. ¿Estamos, no? Sí, un poco como lo que conversábamos una vez, y siempre en realidad es una frase que se repite, que la verdad de Dios incomoda.
¿no? Entonces, Incomoda. incomoda y obviamente ahora, sobre todo en un contexto social donde cada día es más malo ser cristiano, socialmente, digamos, Sí. eh, es complejo eso. Porque uno muchas veces cuando habla de Dios se siente como que la gente te hace sentir como que estás haciendo algo malo. Y ahí también está la fuerza del cristiano decir y entender que obviamente este mensaje que uno también entrega es algo que justamente Dios pone sobre esos elegidos, porque justamente somos aquellos los que tenemos que llevar esa verdad muchas veces. Justamente, sin una acción directa de dolor, no vamos a llegar a la cruz, y si no llegamos a la cruz, no llegamos a la salvación. Claro. ¿Vamos? Entonces tenemos que pasar algo doloroso. Así Es es. decir, los cristianos tenemos que pasar algo doloroso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esta persecución va a ser cada vez más fuerte. Hoy día está en una persecución, vamos a decir, intermedia, pero va a llegar a un punto donde van a perseguir directamente por ser cristianos. Claro. Y van a perseguir particularmente por no querer marcarse. ¿Estamos? Que es la marca de la bestia, que sale en otras partes del Apocalipsis, que yo explícitamente lo conversamos ya en algún programa. ¿Cierto? Claro, sí. Hemos conversado sobre ese tema. Cristian, y se habla en estas profecías, se habla quizás sobre alguna intervención para poner fin a todos estos dolores, estas tribulaciones que estamos viviendo. Justamente, a ver, esto no puede terminarse por la mano del hombre. No se va a terminar por la mano del hombre, porque el hombre va a traer, si que va a ser algo siempre imperfecto. Tiene que haber algo perfecto que se haga. Tal como pasó con el diluvio, va a pasar algo que va a terminar esta tribulación. Y dice, te lo voy a decir textualmente, dice, Bartolomé Holzhauser define, dice, un gran lamento vendrá sobre toda la humanidad y un solo lote sobrevivirá a la tormenta, pestilencia y horror. Terrible lo que está diciendo, Claro. ¿ya? Dice, al final de esta quinta era, la iglesia, la humanidad, no tendrá más opción que volver a vivir directamente de la tierra. Es decir, está diciendo que va a haber un corte en este escenario. Y ese corte va a ser un corte terrible, donde va a diezmar la cantidad de personas en el mundo. Nosotros sabemos que viene algo muy grave para la humanidad. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Y la gente se enoja porque decimos esto. Y eso estamos diciendo la verdad. Es decir, yo tengo claro que si la persona no quiere creer, mi trabajo es decir, prepárese, porque viene algo grave. Y viene algo tan grave que literalmente solo van a quedar los que quieran servir a Dios verdaderamente. Y no va a bastar solo decir, ya yo creo en Dios en este momento, ya ahora me salvo. No, tiene que haber una verdadera conversión. ¿Ya? Claro. Y dice Bartolomé Holzhauser, para que más lo tengas claro, dice, estas cosas sucederán por el justo juicio de Dios, a causa de la masa acumulada de nuestras inequidades, de la cual nuestros padres y nosotros mismos hemos llenado la medida, en el momento en que la misericordia de Dios Todopoderoso nos suplicaba penitencia. Hoy día nosotros entendemos de que Dios es misericordioso infinitamente, pero también infinitamente justo, como siempre lo hemos dicho. Entonces hoy día estamos todavía viviendo la misericordia, pero se va a terminar ahora y queda muy poquito, y yo estoy contando los meses que faltan. ¿Ya? Imagínate. Sí, hemos hablado que estamos viviendo tiempos complejos también, así que muchas veces es importante preparar el corazón para esto. Exactamente. Justamente. Y te voy a invitar a algo. Vamos a ir a una pausa y te voy a hablar sobre la sexta época, que es la esperanza que tenemos los cristianos. ¿Te parece? Sí, vamos a una pausa. Continuamos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Exactamente. Cristian, quedamos justo con un punto bien interesante. Estábamos hablando un poco sobre la quinta iglesia y quedó dando ahí bote, ¿cómo se dice? Hablar sobre la sexta iglesia. Claro. Sería bueno que habláramos sobre esta sexta iglesia. En los escritos de Bartolomé yo sé que se habla de ella. ¿Qué se habla de ella? No sé, Bueno, ¿me puedes contar? para entender un poco el contexto, y lo estábamos conversando bueno, en la pausa, nosotros tenemos claro de que todos lo que ha dicho Bartolomé Holzhauser también lo han dicho otros, o santo, o beato, o que sea, siervos de Dios. Es decir, esto se condice con otras personas que también lo dicen, ya no es algo que solo nació de él, ¿ya? Y es importante también entender de que esto nace desde la Biblia. ¿Ya? Y lo dejo claro en ese escenario porque siempre se critica de que en qué parte de la Biblia sale, que son lo típico que son las preguntas que nos hacen. Yo digo, vaya a Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 y va a poder definir este escenario. ¿Ya? ¿Y qué es lo que establece? Dice, y te lo voy a citar textual sobre la sexta iglesia, que se llama la iglesia de Filadelfia. Dice,
Con respecto a la perfección, este periodo corresponde al sexto día de la creación, como lo cual Dios creó al hombre según su propia imagen y le sometió como Señor de la creación y a todas las criaturas de la tierra. Así será el hombre ahora una imagen verdadera de Dios, en justicia y en santidad, y el fuerte monarca gobernará sobre todas las naciones. ¿Por qué habla sobre primero una perfección? Por algo muy simple, porque va a haber un cambio en los hombres y mujeres que queden en ese tiempo. Ya no vamos a ser igual, y digo vamos a ser igual porque espero quedar. Pero si Dios no quiere, tendré que irme, espero a la casa del Señor. ¿Ya? Pero tener claridad de que uno espera estar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio radical. ¿Y qué va a pasar? Van a haber dones que va a tener cada una de estas personas. Va a haber este derramamiento de dones para toda la humanidad que hablamos de Amós 3, ¿te acuerdas? Sí. El profeta Amós habla sobre explícitamente este escenario donde se tiene que derramar el Espíritu Santo a toda la humanidad, lo cual no ha pasado. Claro. Un poco creo que hablamos, creo que en otro programa, en este contexto como una especie de iluminación de nuestras propias conciencias, de cierta manera, a llegar a un punto en donde sentíamos esa paz y también nos sentíamos más cerca de Dios. Exactamente. Y habla sobre un gran monarca. Y dice, cuando mayor sea la presión ejercida por los fieles contra los cristianos, al final de la quinta época, Dios suscitará un gran monarca que por sus virtudes, por la fuerza de las armas y por el apoyo que recibirá de Dios, derrotará el imperio del mal y extirpará las herejías. Ojo, si yo digo hoy día y te digo a ti, va a venir un gran monarca, tú me dices, estás loco, Cristian. ¿Por qué? Porque estamos hoy día en otro tipo de cosas, ciertos primeros ministros, ciertas presidencias en algunos lugares, ¿cierto? Monarca, jamás. Claro. Sí. En este caso se define un monarca. Claro, sería como raro ahora en un contexto histórico donde tanta gente está en contra de la monarquía que... Exactamente. Pero probablemente va a pasar. Pues, sí. Y habla cosas puntuales que va a ser en el mundo, ¿ya? Habla cosas puntuales, dice que será grande en sus victorias y sólidamente establecido en el trono de su imperio. ¿Ya? Y dice que va a reinar muchos años, obviamente en la sexta iglesia, y humillará a los herejes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El gran monarca tiene que nacer, o tiene que generarse justo antes de que termine la quinta iglesia. ¿Ya? Entonces, si esta terminación de la iglesia, la quinta, está pronta, el gran monarca ya debiese estar. Claro. ¿Ya? O sea, un poco como que yo interpreto desde lo que entiendo que esta persona va como a congregar mucho apoyo justamente porque se interpreta como que va a ser grande y sólido en este lugar. Me imagino que la solidez no solo se la da este conocimiento de cierta manera que va a tener, pero también me imagino que el apoyo que va a tener de la misma iglesia o justamente va a tener apoyo de la misma iglesia, ciertamente, porque va a estar, y aquí va bien la otra parte, va a estar gobernando con un papa angélico. Pero este gran monarca, un poco como para entender, ¿nace desde la misma iglesia? Nace del seno de la iglesia católica. Claro. Es un monarca católico, ¿ya? No vamos a hablar de la profecía de Marie-Julie Janik, que habla directamente sobre el gran monarca, porque se hace para otro programa, claro. ¿ya? Pero establece directamente que nace desde la iglesia católica. Y será enviado especialmente por Dios para este tiempo, ¿ya? Según los decretos de la providencia divina. ¿Ya? Y es importante también que será un escogido particular. ¿Para qué? Para dar consuelo y exaltación a la iglesia, ¿ya? Entre medio de toda esta aflicción que está pasando. Claro. ¿Ya? Va a ser el que va a defender, ¿ya? Dios no puede dejar a sus hijos solos, no puede, ¿ya? Porque no quiere que les pase nada a sus hijos. Entonces los protege, y protege a los fieles que de alguna u otra forma quieran servir realmente a Jesucristo. Y ten claridad también que el reinado del gran monarca tendrá todo el apoyo de la Iglesia Católica y continuará hasta la aparición nuevamente de la apostasía y del anticristo. Es decir, va a ser un reinado igual largo. Claro, ¿ya? Claro. Y habla también que y esto te lo voy a decir textual lo que dice Bartolomé, dice, el gran monarca del mundo creará nuevas leyes para la nueva humanidad. ¿Ya? Entonces ya te dice de que nos vamos a hacer igual y que todo lo que tenemos se va a acabar. Claro. ¿Ya? Y hará que comience una nueva era en cual habrá un solo rebaño y un solo pastor. La paz será de larga duración para la gloria de Dios en el cielo y en la tierra.
Claro, un poco habla de esta, bueno, posterior a todo este dolor que transitamos, ¿no? También da un poco de esperanza este mensaje porque también habla sobre esta nueva humanidad, o sea, algo, una Exactamente. humanidad renovada en la fe, sobre todo, me imagino, y con nuevas leyes, Con nuevas nuevas leyes. leyes, por eso que va a ser una iglesia nueva y va a ser una iglesia pobre, ciertamente, simple, sencilla, pero que va a amar muchísimo a Dios. Es decir, se va a entregar por completo a Dios. Cristian, y referente a el gran monarca, esta figura del gran monarca que se establece en esta visión que tiene Bartolomé Holzhauser, ¿aparece algo más? ¿Habla o Sí, quizás porque otras ¿te cosas? acuerdas que nosotros hablamos de que va a venir un antipapa Ujú, en su momento? sí, También tiene que venir un papa angélico, ujú, ¿ya? Y Bartolomé Holzhauser lo dice, ¿ya? Se suscitará un santo pontífice que va a estimular y alentar y auxiliar al gran monarca, ujú, perdón, en la lucha para exterminar el imperio del mal. ujú, Entonces es importante entender también de que este pontífice lo que va a hacer es formar un ejército, ¿ya? ujú, Y este ejército es obviamente de cristianos ya, de sus aliados, ¿para qué? Para que puedan ser dirigidos por el gran monarca, ¿ya? ujú. Y es importante que se van a exterminar los infieles y los herejes, Claro, ¿ya? Entonces hay que entender también de que esto habla de la justicia del cielo, ¿ya? Y va a haber una sola iglesia. Y claro. adivina cuál va a ser. Mm, ¿Qué crees tú? la Iglesia Católica, La ¿no? iglesia católica, por lógico, la Obvio, única santa católica y claro. apostólica, es decir, la única iglesia. No va a haber más iglesias. Y tú me decías, pero ¿por qué dices de esta forma? Porque así es la profecía. Estoy refiriendo a la profecía y así lo creo. ¿Ah? Ujú, ¿Mm? claro. Cristian, y referente ya más o menos para ir terminando el tema, porque ya se ha hecho, si bien corto, porque ha sido entretenido el programa, eh, este Santo Padre, esta figura de este Santo Padre, ¿qué va a hacer en general? ¿Qué medidas tomará? Va a tomar medidas específicas. Por ejemplo, va a congregar un concilio general, ¿ya? Que será el más grande y Ujú, el más célebre de todos, ¿ya? ujú, Obviamente la iglesia que va a sufrir obviamente amarguras, que sido tribulaciones, dificultades, ¿ya? Cuando se tenga que hablar de este concilio, ¿ya? ujú, Por algo muy lógico, porque el concilio va a ser doctrinal, entonces va a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ujú. ¿ya? Y obviamente también establece de que los malvados, como te decía, no van a prevalecer. Entonces, porque obviamente la fe católica va a ser predicada por todas las naciones, Claro, ¿ya? Y obviamente las naciones, incluso hasta paganas, van a venir y van a convertirse, ¿ya? Habrá un espíritu de sabiduría que también va a empezar a llenar todo el mundo. Y también, por ejemplo, el ateísmo, las herejías o todas las falsas doctrinas se verán, irán cayendo. claro. ¿Ya? Y es importante entender que la Iglesia Católica, como te decía, será elevada al apogeo en su gloria temporal. Ya va, nuevamente va a tener un apogeo, pero máximo. ¿Ya? Claro, Es importante entender de que los hombres en este tiempo, en la secta iglesia, van a temerle a Dios. El santo temor de Dios que hoy día se ha perdido. claro. ¿Ya? Y obviamente van a parar haciéndolo de qué forma, no sé, pues guardando los mandamientos, sirviendo todo de corazón a Cristo, ¿ya? Entonces entendiendo un poco esa dinámica. Y las escrituras también van a ser entendidas de una forma uniforme. ¿Te das cuenta que hoy día la escritura se entiende como tú quieres? Claro, un poco, yo he escuchado tantas interpretaciones del mismo, no sé, de un salmo incluso, como 10 interpretaciones y en realidad la escritura es clara, o sea, Exacto, esto es se va a muy hacer interpretativa. va a ser uniformada, perdón, va a ser no va a tener ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque hoy día existe esta acción donde todos piensan algo o todos dicen algo de una forma diferente a la escritura. Va a haber Claro, una uniformidad, pero también no va a haber contradicción ni error en lo que se está diciendo. ¿Ya? Porque va a haber un tiempo que obviamente va a haber de gracia, de sabiduría y de dones espirituales que van a permitir también tener el entendimiento de la escritura. claro. ¿Ya? Y muy, muy importante también esa interpretación correcta de la escritura, porque así también podemos entregar el mensaje de forma correcta, ¿no? Exactamente. Así Así que, que, mira, yo te digo, por lo menos con estas profecías de este sacerdote, yo creo que para nosotros es bastante importante siempre hablarlo y también decir y contarle a la gente que es bueno saber de estas cosas porque es bueno para que uno se vaya preparando para lo que tiene claro. que venir. ¿Cierto? Así es. O sea, hizo corto el programa, de Exactamente. cierta manera, fue un tema muy, muy interesante, así que también invitamos a otros que compartan este contenido, le den like y se suscriban, porque para poder Exactamente. llegar a otros corazones con este mensaje. Y te pido también, bueno, que podamos orarle a nuestra Madre María, Así que va a es. ser el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y lo estamos llamando ya hace varios años, así que sabemos que ya este tiempo ya viene.
Así es. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Amén.